Primero quisiera hablar, antes de pasar a la carta, quisiera hablar un poco de la historia de este vino, ya que es un vino que a pesar de su carácter juvenil y alegre, es un vino que ya data con 3 o 4 siglos de historia. Viene de la época de los romanos, se obtiene de la uva glera, uva originaria de Eslovenia, que llega a la zona del Friuli, se radica en Trieste, en una zona Cucinum, donde primeramente toma su nombre, vino Cucinum, y después por razones de calidad baja un poco más al sur, razones comerciales, baja un poco más al sur, donde hay un pueblo llamado Prosecco, que significa camino a través del bosque, cruzando el bosque, donde encuentra una especie de terroir y aumenta su calidad. Ya en la época de los romanos se hablaba mucho de este vino, un poco porque se le atribuía propiedades rejuvenecedoras, ya que una mujer, Livia, mujer del emperador Augusto, alcanzó cierta longevidad en muy buenas condiciones. Hasta este momento el vino se tenía una tendencia a confundirse con su hermano, un poco más aristocrático, el Moscato de Asti, y lo que tenemos hasta este momento, o quizás lo que se haya tenido, es un vino frisante, no espumante como lo conocemos en nuestros días. Hasta 1868, donde un científico, Antonio Carpenet, de la zona del Véneto, que funda lo que se llamó Sociedad Enológica Trevillana, que años después se convierte en bodega Carpenet Malbotti, en un paso que él tiene por Francia, se enamora de los vinos espumosos y sueña con crear uno. En 1880, y utilizando el método champenois, un método tradicional, sale el primer espumoso italiano. Esta vez él le pone la etiqueta champaña italiana. Por razones obvias, él no dura mucho y él también al mismo tiempo se da cuenta que el método era un poco costoso y empieza a crear otro sistema en grandes fermentaciones para apoyar un poco más la uva, que también perdía un poco con este método. En grandes tinas empieza a fermentar basado en este método. Y en 1895 Federico Martinotti, esta vez de Piamonte, había hablado con él en ciertas convenciones, ya crea lo que son las tinas de acero inoxidable para controlar la presión. ¿Qué le pasa? Que él patenta el método, pero no patenta los sistemas. En 1912, Eugène Charmat, esta vez un francés, ya crea el sistema donde puede controlar tanto presión como temperatura, patente el método, y es la primera vez donde existe la disparidad entre Italia y Francia. El método actualmente se le llama método italiano o método Martinotti-Charmat o Charmat-Martinotti. En 1924, también la bodega Carpene Malbotti, bodega que actualmente no existe, es una bodega familiar, saca el primer espumoso, esta vez ya con el nombre Prosecco. En 1948 surge un cóctel en la zona del Veto, el cóctel Bellini, cóctel que hizo mucha tendencia, causó mucho furor como cóctel de bienvenidas en las bodas, y también empieza también a tener cierta fama, pero aún todavía se considera como y se confunde con el Moscato de Asti. En 1960 ya empiezan en Italia, en la zona del Véneto, empieza un movimiento con la tecnología a cambiar las formas de vinificar, y el vino hace una pequeña entrada en el resto del mundo y empieza a ser un poco conocido. Alrededor de 1969 se obtiene la primera DOC, esta vez Conegliano Valdobbiadene. Luego voy a introducir esta bodega, que también tiene parte de la historia, fundada en 1887 por Francesco Mionetto. En 1982, esta bodega, que es una bodega muy pionera, instala lo que son los autoclaves, los sistemas, empieza a empezar el método Martinotti-Charmat, y en el 2000 hace una entrada con mucha fuerza en el mercado americano. Esto lo que provoca es una producción indiscriminada de Prosecco alrededor de toda Italia, y en el 2009 el consorcio se reúne con la Comunidad Europea reclamando una delimitación de la producción del Prosecco, que queda en 2 regiones, Friuli, Venecia, Giulia, y la zona del Véneto, las zonas históricas. Luego aquí existen 2 DOC, que lo que significa Treviso y Trieste, que lo que estamos haciendo acá es que el 100% tanto de la vendimia, la vinificación y el embotellamiento está haciendo en esa zona 2 DOCG, Conegliano Valdobbiadene, que se le da por su historia, y la DOCG Asolo. Luego existe una zona de producción de mayor calidad, DOC
de OCG, Prosecco Superior, para la zona de Cartice, zona que durante mucho tiempo ha luchado por la calidad. Y todavía hay cierta disparidad, esta vez con Australia, que está sembrando la uva Glera y le sigue llamando Prosecco. Había empezado a producir un Prosecco, los italianos siguen en esta guerra. Y nada, bueno, espero que hasta aquí no se hayan aburrido. Vamos a pasar a la cata y vamos a degustar, no se me hayan cansado. Bueno, ya estamos acá, vamos a pasar un poquito a la parte un poquito más práctica, hablar un poquito del servicio, algo del Prosecco. Un vino que aprecio yo mucho. Es un vino con un carácter informal. Existen tres estilos de él: el tranquilo, un vino muy poco conocido; frisante, ya habíamos visto anteriormente. Por si alguien se queda con duda de cosas son frisantes, es que el vino, después de la fermentación, pasa automáticamente para los tanques de fermentación para controlar la presión y la burbuja quede de forma natural. Luego está el espumante, el que vamos a beber esta tarde, que ya este sí está en el método Chanma con el lecho de levadura para provocar la segunda fermentación dentro de los tanques. Los Prosecco existen también el dry, el brut dry y extra dry, y hay una versión que es el demi-sec, un poquito, estamos hablando de residual que queda dentro de la botella de azúcar. El que vamos a probar esta tarde es un brut, que tiene menos de 15 gramos de litro de azúcar por litro. En el tema de servicio, él normalmente debe ser servido entre 4 y 6. Como no es un método tradicional, no va a tener un aroma terciario, solamente vamos a tener los primarios, los secundarios. 4 o 6 está muy bien porque debe ser algo muy fresco para sacar la vivacidad de él. Y a la hora de servir podemos hacerlo lo mismo en la copa de flauta, copa que se usa tradicional, y unas nuevas tendencias que me gustan mucho a mí, tanto para beberlo como para servirlo, que es una copa un poco más tulipa. ¿Qué pasa? Que en esta copa vamos a apreciar tanto el vino, y a la hora de beber, mientras bebemos, vamos a ir oliendo los aromas que nos va a pasar en esta copa. A la hora de la apertura podemos hacerlo podemos hacerlo encima de una mesa. Si no estamos seguros, podemos hacerlo dentro de la cubeta o podemos hacerlo en el aire. Vamos a pasar a la de eso. Primero, no tenemos litro por temas de COVID. Yo traje servilleta de papel, secamos la botella, que nos quede bien seca para tener una seguridad sobre ella. Y podemos tanto lo mismo alarle el anillo que ellos tienen acá en la cápsula, como no vamos a perder tiempo y se la quitamos con el abridor, sin ningún tipo de nervio, algo que estoy teniendo yo en este momento. Retiramos la cápsula. El vino ya debe estar muy frío, a veces tenemos que si no está en temperatura, puede ser que el corcho se nos salga. Quitamos el morrón, no puede ver, el vino no sale. Agarramos el corcho y después lo que giramos es la botella mientras hacemos una presión para que él no vaya a salir ni a sonar disparado. Tenemos el corcho y a la hora, como ya lo había dicho, lo voy a servir en esta copa. Vamos sirviendo suavemente, vamos a llenar 2/3 aproximadamente de la copa, y ahí estamos viendo la mousse o la espuma que se forma. Bueno, como podemos ver, ya está el Prosecco servido. Para apreciar un vino espumoso, lo primero que vemos siempre es la corona o la mousse, que es la parte de lo que se forma arriba. En este caso, como no es un vino de método tradicional, que fuera un poco más cremoso, él se ha retirado, pero aún se mantiene todavía en el borde de la copa. Como segunda cosa que debemos observar siempre es el tamaño de la burbuja, que en este caso no es una burbuja fina, tampoco es una burbuja gruesa, es una burbuja media. Como pueden ver, ahí todavía se mantiene una buena espuma. Es una burbuja persistente,
bastante muy bien organizada, no bastante muy bien organizada. Como pueden observar en el rosario es la continuación de la burbuja, también llamado perlage, y ofrece un color amarillo pajizo. Es un color amarillo pajizo, pueden ver, muy persistente la burbuja, ¿no? Se mantiene bastante. Luego, a la hora de pasar a la parte olfativa, al ser espumoso no lo agitamos, le tomamos los aromas a copa quieta, porque si lo agitamos, en ese caso lo que vamos a tener es una desorganización de burbujas, y ellas, a medida que vayan explotando en la superficie, nos van a ir dando esos aromas que va a traer casi el corazón del vino. Hay un olor de fruta, permanece todavía un olor floral, un olor de flores. Siempre la memoria olfativa va muy arraigada. Recuerdo que tuvimos anteriores, a mí me recuerda el jardín de mi mamá, un poco de lirio con un poco de hierba. Y la fruta que está es la manzana. Hay una manzana que yo diría una manzana pintona, no llega a ser una manzana verde. Hay algo de pera, la pera sí está bastante verde, no llega a estar pintona, y un aroma mineral con un toquecito de vegetal. Por eso me recuerda un poco el jardín, me recuerda un poco la hierba también fresca, recién cortada, mezclada con flores. Esta burbuja que estamos viendo es producto de la baja fermentación, es decir, del control de baja temperatura. Es decir, el vino tuvo muy buen control de la temperatura en el momento de su segunda fermentación. También algo que estoy percibiendo es un aroma de levadura, pero levadura, no una levadura no tostada, no es la pastelería, no es un pastel recién hecho, es una levadura más bien como una levadura, ¿no? Cuando madre, ¿no? Cuando estamos preparando la masa, que empieza esta fermentación, es una levadura muy fresca. El vino está con unos aromas muy frutales, mucha fruta, y vamos a pasar a la parte gustativa. Esta espuma se mantiene en boca, tiene una acidez, no llega a ser punzante, pero es media alta, que se queda con cierto amargo. Puede ser quizás hay algo de mineralidad, un término que no me gusta emplear mucho, pero bueno, si hay algo de mineralidad aquí, que son estos amargos. Sí, la fruta, un vino muy franco, la fruta permanece en el retrogusto, sigue saliéndome esta manzana con esta flor todo el tiempo, y la acidez persiste. El vino, a pesar de eso, es un prosecco excelente, tiene mucha persistencia, se me mantiene en boca todo el tiempo, me invita, me está salivando la boca, me invita, ya me está invitando a comer algo, ¿no? Ya se me está antojando de pronto una ensalada, algo que tenga con aceite, que tenga algo de oleosidad, ya que esta adición efervescente siempre me va a ayudar a rastrearlo, es decir, a limpiar el paladar. O quizás una brusqueta también, una brusqueta tradicional con algo de tomate picado, podemos ponerle ajo, también en la brusqueta tenga algo de ajo, como tema de maridaje se puede acompañar. Bueno, ya vimos las ensaladas. Hemos escuchado muchas veces que el prosecco es el aperitivo ideal. Yo quisiera caminar un poco más, porque no es solamente lo pensara para empezar una comida, también es un vino que se ajusta mucho para empezar el día. Es un vino muy versátil, que se puede usar en la coctelería. Ya vimos el Bellini, mezcla de jugo de melocotón con prosecco. También está el Aperol, también mezcla del Aperol, el Campari se puede mezclar. No tengan miedo nunca de mezclar jugo de fruta con prosecco, lo apoya mucho. Y algo que no quería dejar pasar, que son las uvas, que no es solamente, que tenemos que también un poquito que pensar en eso, que no es solamente la glera, también se usan uvas autóctonas como la Verdizo, la Trevillana, también la Perera y la Bianchetta se usan, entre otras uvas, son las que mayormente se usan, y uvas internacionales un poquito como la Chardonnay, la Pinot Gris o Pinot Grigio, y la Pinot Negro o Pinot Noir, que el año pasado ya salió un prosecco rosado, que es mezcla siempre el 85%, y se le está poniendo un poco de Pinot Noir o Pinot Negro.
No tengan miedo, para el verano, lo aconsejo. Es un vino que tiene un carácter, como les decía, muy informal. Es un vino que podemos beber a cualquier hora del día. Su porciento de alcohol, de volumen de alcohol, es un porciento bastante bajo. Normalmente anda sobre los 11, los 11.5. Hay que hay de 10 a 5. Sí, no es algo que nos va a llegar, no va a ser nunca un vino cálido. La acidez se me queda en boca todo el tiempo. Mantiene todavía salivando. Y nada, no sé, las otras cosas me las pueden preguntar en el WhatsApp si se me quedó algo. Yo de momento quisiera invitar a mi amiga, compañera que aprecio mucho, que siempre me empuja, mi amiga, mi directora en este momento, mi directora del video, y a el camarógrafo, chef del restaurante Marcos García, a que me acompañe, ya que han estado sufriendo esto también conmigo. Y bueno, amigas, espero que hayan disfrutado esta presentación de lujo. Para mí es una sorpresa estar aquí. Ahora mismo no sabía que iba a formar parte del video. Y nada, felicitar a todos los padres de Cuba y del mundo, y en especial a los sommeliers. Y qué mejor para hacer un brindis que este Prosecco. Muchas gracias a todas. Gracias. Miriam, Babi, Mantica, muchas gracias. Mujeres de vino a todas. Un gran beso. Gracias.